el poder de la fe. Hoy hablaremos del poder de la fe, de la decisión de caminar en fe, de la decisión de creer en Dios, pero de creerle a Dios también. Vamos a compartir un poco en el Evangelio de hoy, Mateo 17:14, que viene siendo cuando Jesús sana al epiléptico. Dice la palabra de Dios: cuando volvieron donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y se arrodilló ante él y le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y su estado es lastimoso. A menudo se nos cae al fuego y otras veces al agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Jesús respondió: ¿qué generación tan incrédula y malvada? ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Enseguida Jesús dio una orden al demonio, que salió, y desde ese momento el niño quedó sano. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echar ese demonio? Jesús les dijo: porque ustedes tienen poca fe. En verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a ese cerro: quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Palabra de Dios. Hoy el llamado que nos hace Jesús mismo es un llamado a la fe, un llamado a caminar en la fe. A través de esta palabra, de este evangelio, ya en la primera lectura del profeta Habacuc, ya inicia con este llamado, diciendo que el justo vivirá por la fe. También dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, dice que nadie podemos agradarle a Dios si antes no tenemos fe. Entonces, la pregunta sería: ¿cómo podríamos nosotros adquirir más fe? ¿Cómo podríamos aumentar nuestra fe? ¿Cómo podríamos creer más en Dios? Tomar esa determinación de caminar en la fe. Muchas veces nos preguntamos: ¿por qué mi oración no tiene respuesta? ¿Por qué me siento tan vacío? ¿Por qué siento tanta tristeza? ¿Por qué me acongojan y me preocupan tantas cosas? Y es que es por falta de fe. Es porque en realidad, muy dentro de nuestro ser, nosotros no creemos. Hoy, en esta palabra específicamente, estaba yo reflexionando, y fíjense bien que miren cómo trabaja el Señor. Hoy, que se trata de la sanación del niño epiléptico, Jesús lo sana por el poder de la fe del papá, porque el papá fue a interceder por él. El niño no le pidió directamente a Jesús, sino que fue el papá del niño el que le fue a pedir a Jesús la sanación de su hijo epiléptico. Entonces Jesús se molesta
los reprende a sus discípulos, porque le dice el Señor, yo ya se los llevé a tus discípulos y no pudieron curarlo. Entonces Jesús se molesta. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? A ver, tráiganmelo acá. Y le dio una orden al demonio, y dice que el demonio inmediatamente dejó al niño. El papá, con mucho dolor, le dice, con mucha tristeza ya, ¿no? De que pues, a punto de morirse, cae al fuego, cae al agua, le pega el ataque de epilepsia donde menos se imaginan. Entonces, ¿por qué va el papá directamente con Jesús, el papá de este niño? Después de haber intentado con los discípulos, claro. El motor que movió al papá de este niño es porque él tenía fe, porque él ya había escuchado de Jesús, porque él sabía que Jesús sana, que Jesús libera, los milagros que estaba haciendo Jesús en ese lugar. Y entonces él ya había creído, había adquirido la fe en su corazón. O sea, después de haberlo llevado con sus discípulos y no pudieron curarlo, él insistió, dijo, bueno, estos no pudieron, pero el mero es este, voy a llevarlo con él. Y si ustedes se fijan también, hay una palabra donde viene en Marcos 7:24, es la mujer sirofenicia, donde Jesús sana a la hija de ella también, saca un demonio. Entonces Jesús la sana. ¿Por qué? Aquí es por la intercesión de la madre. La mamá intercede ante Jesús por la liberación de su hija. En este caso, el papá intercede ante Jesús por la liberación de su hijo. Y hay otra que me llama mucho la atención, que es cuando Jesús sana al epiléptico, al paralítico, que hacen un hoyo en el techo y lo bajan en una camilla. Este paralítico es llevado por sus amigos, por la fe de sus amigos, no por la fe del paralítico. Y Jesús lo sanó delante de toda aquella multitud. Entonces, ¿qué manera, qué poder tan grande tiene la intercesión? Entonces, para que nosotros podamos interceder por nuestros hijos, interceder por un amigo, por una amiga, interceder por un ser querido, por una persona que nos pide oración, que nos pide intercesión, entonces lo que nos tiene a nosotros que motivar, que mover nuestro interior es el poder de la fe. Porque en el libro de los Romanos, en el capítulo 10, del 14 al 15, dice el Señor, ¿cómo van a creer si antes no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien lo proclame? Entonces, la fe nace, dice, de una proclamación. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos aumentar nuestra fe? Con la palabra de Dios. A través de una proclamación podemos nosotros aumentar nuestra fe, así como esta mujer sirofenicia, así como los amigos del paralítico, y hoy específicamente este día, así como el papá de este niño epiléptico que intercede ante Jesús. ¿Cuántas de nosotros, mamás, constantemente estamos intercediendo por la liberación de nuestros hijos, por la sanación de nuestros hijos? Estamos intercediendo. ¿Por qué? Porque hemos creído en el Jesús vivo, en el Jesús de poder, en el Jesús que sana, que libera, que salva, en el Jesús que camina con nosotros. Dice la palabra que se acercó este hombre a Jesús. Miren, expositivamente, se acerca a Jesús.
como nos tendríamos que acercar nosotros. Se arrodilla ante Jesús. Cuando nos hemos acercado a Jesús, cuando le hemos aceptado como nuestro Salvador, cuando le hemos aceptado como el Rey de nuestra vida, cuando le hemos aceptado como el único Hijo de Dios que tiene el poder para transformarnos, el poder para salvarnos, para liberarnos, el único que tiene todo bajo sus pies, dice el libro de los Efesios 1:22, que todo está bajo la tarima de sus pies. Y cuando nosotros le hemos conocido, hemos creído realmente quién es Jesús, el Hijo de María, nos arrodillamos ante su trono por fe, nos arrodillamos ante su presencia, nos postramos ante Él, único que puede darnos la liberación que necesitamos. Hoy nos dice la palabra que este hombre le dijo: ten piedad de mi hijo. Ten piedad, esa era su necesidad. Ten piedad de mi hijo. Todos tenemos necesidades diferentes para arrodillarnos delante de Jesús, para suplicarle a Jesús, que es el Rey del universo, el Rey de reyes, el Señor de señores, el Dios de todos los dioses, el que lo abarca todo. Acercarnos, arrodillarnos e implorarle y decirle: ten piedad de mi hijo, ten piedad de mi hija, ten piedad de mi necesidad, ten piedad de mi enfermedad, ten piedad de mi incredulidad, de mi rebeldía, ten piedad de mí, que soy un pecador, una pecadora, ten piedad de mí. Quítame esta inconsciencia, este adormecimiento de conciencia que tengo, que no me permite ver mi vida de pecado, que no me permite ver, Señor, tu luz. Sácame de estas tinieblas, de esta oscuridad en la que yo vivo. Retírame del pecado, Señor, para que yo pueda caminar y agradarte a ti, para que yo pueda, Señor, cumplir con tu ley, cumplir con tus mandatos, para que yo pueda, Señor Jesús, cumplir con tus mandamientos y poder así hacer tu voluntad. Que yo, Señor, me postre ante ti como este hombre hoy se arrodilló ante tu presencia y te pidió por la sanación de su hijo. Ten piedad de mi hijo, que sufre de ataques de epilepsia. A veces cae en el fuego, a veces cae en el agua. Señor, sánalo, libéralo. Ten piedad de mi hijo. Aquel hombre lo reconoció, aquel hombre se postró delante de Jesús, aquel hombre se humilló en la presencia de él. Se humilló, ¿por qué? Porque ya lo había aceptado en su corazón a Jesús como el único Dios vivo, verdadero. Lo había aceptado como el Mesías esperado, el Cristo, el que tenía que venir a salvar a la humanidad. Bendito y alabado sea, dice la palabra, que aquel hombre puso la queja de que ya lo había llevado a sus discípulos, pero los discípulos no habían podido. Entonces es cuando Jesús se molesta mucho, se molesta con sus discípulos porque dice que los reprende en privado. La reprensión es en privado, hermanos, hermanas, no públicamente. Nunca hagamos a reprender un hermano, una hermana, un familiar, quien sea, delante de todos. No, en privado. Esa es la compasión del corazón. En privado les dice Jesús: ¿hasta cuándo los voy a tener que soportar?
¿Hasta cuándo voy a tener que estar aquí con ustedes? Miren qué fuerte les habló, porque eran sus discípulos. Y no les estaba hablando como niños, les estaba hablando como sus discípulos, como gente que ya lo conocía a él, como gente madura en la fe, gente crecida en su espíritu, en su palabra. Él los estaba formando. Él estaba con ellos todos los días. Ellos estaban siendo testigos de ese poder y de ese poder y de esa compasión que Jesús tenía. El poder de la fe es el poder que nos va a impulsar entonces a interceder. A nosotros nos dicen muchas veces, ora por mí, ora por mi hijo, ora por mi hijo. ¿Saben una cosa? La oración más poderosa es la de una madre por sus hijos. La oración que tiene más poder es la de una mamá. Porque nadie ama más a sus hijos que una madre o que un padre, como hay en la palabra de este día. Ten piedad de mi hijo, ten piedad de mi hijo. Que el motor que nos mueva a interceder y a pedir que sea como la de este hombre. Arrodillarnos en su presencia, humillarnos y decirle, Señor, yo reconozco que tú eres el Cristo, el Mesías, que tú eres el Rey del universo, el único que tiene poder para sanar, el que tiene poder para liberar. Tú eres el único, Señor, y yo te reconozco como el Dios de todos los dioses, Jesús, el único Hijo del Dios vivo y del Dios verdadero, el que conoce mi conciencia, mi mente, mi cuerpo, mi alma, mi corazón, mi familia. Y por eso, Señor, yo te quiero pedir que aumentes mi fe, aumenta que la intercesión que yo haga, como esa intercesión que hace este padre de este hombre epiléptico de hoy, que sea esa intercesión humilde, que me arrodille delante de ti, te lo diga, Señor, ten piedad de mi hijo, ten piedad de mi hija, ten piedad de mi familia, ten piedad de ellos, con compasión, con misericordia en nuestro corazón. Aunque a los que son discípulos, como en este caso que Jesús los reprendió tan fuertemente por su falta de fe. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Trabajar en nuestro corazón para fortalecer nuestra fe. Hebreos, repito, 11:6, sin fe no le podemos agradar a Dios. Entonces tenemos que aumentar nuestra fe. ¿Y qué dice el libro de los Romanos 10:14? Tenemos entonces que hacer que vaya creciendo nuestra fe, fortaleciendo nuestra fe a través de una proclamación, a través de la palabra, a través de cuando vamos a la Santa Eucaristía, a través de escuchar la voz de Dios, a través de tantos predicadores, a través de tantos sacerdotes, a través de su misma palabra. El Señor nos está hablando todos los días a través de su palabra. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe. Porque dice, pues ¿cómo lo van a invocar si no han oído? Y si no han oído, pues ¿cómo van a oír si nadie lo proclama? Entonces hay que escuchar una proclamación, porque entonces nosotros no podemos invocar a Dios si antes no hemos creído. Entonces yo no puedo irme a arrodillar delante de Jesús si no creo, sin fe, toda vacía. ¿Cómo voy a ir, Señor? Ayúdame, dámelo. Si no creo, no, la fe tiene que ser el motor que nos mueva. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Vamos a pedirle al Señor que fortalezca nuestra fe. Señor, hoy queremos pedirte que enciendas en nuestros corazones la semilla de la fe, porque queremos agradarte. Queremos tomar la decisión hoy, este día, de caminar contigo, pero de caminar en la fe. De caminar porque hemos creído realmente, hemos creído que tú eres el Rey del universo, que tú eres el único que tienes poder. Hoy, Señor, por el poder de tu Espíritu, nos postramos ante tu presencia. Nos postramos a tus pies, Señor, como este hombre
para decirte desde lo más profundo de nuestro corazón: ten piedad de mis hijos, ten piedad de mi familia, ten piedad de esta necesidad, Señor, ten piedad de mis miedos, de mis temores, ten piedad de mí, Señor, de esta soledad que siento, esta tristeza, Señor. Dame el don de la fe, esa fe que tuvieron todas estas personas contigo, Señor. La fe que movió al padre del niño epiléptico. Que todos los demonios de epilepsia se vayan de nuestras familias, Señor. Que nuestros hermanos y nuestras hermanas queden sanos. Que tu espíritu nos envuelva. Y que todos los demonios se vayan de nuestro hogar. Que se vayan de nuestra casa. Que se vayan de cada una de nuestras familias, Señor. Tú reprendiste a tus discípulos por la falta de fe. Hoy queremos pedirte que nos llenes de esa fe, Señor. Esa fe que nos mueva a interceder por nuestros seres queridos, por nuestras hermanas, por nuestros hermanos, Señor. Sánalos, Señor. Sánalos. Hoy me postro ante ti como este hombre, con dolor en mi corazón, Señor, suplicándote que sanes a mis hermanos, que sanes a mis hermanos, a todos los que sufren por estar enfermos. Hoy he aprendido que por el poder de una madre, de la fe de una madre, de la fe de un padre, de la fe de los amigos, tú sanas también, porque para ti nada es imposible, Señor. Sana nuestras familias, Señor. Queremos amarte, queremos servirte, queremos caminar contigo, Señor. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Estamos viviendo tiempos, Señor, de epidemia, tiempos donde todos tus hijos y tus hijas están enfrentando con el temor, el miedo, las noticias, muertes, contagios, Señor. Miramos las noticias y es para mirar los muertos, los contagiados, mirar que la gente es desobediente, que la gente es rebelde, que no quieren obedecer a las autoridades y luego se quejan, Señor. Llévate la rebeldía, Señor, llévate, Señor, la desobediencia de nuestras vidas. Haznos humildes, Señor, haznos obedientes a tu palabra. Hoy queremos orar, Señor, también por todos los que no tienen trabajo, por los que están sufriendo tanta pobreza y escasez, Señor. Por todos los que viven la violencia en sus casas, por los que no tienen paz en su mente y en su corazón, por los que no te conocen, Señor. Ven a sus vidas, Señor. Hoy, Señor, queremos pedirte la unción para todo nuestro planeta, Señor. Quiero pedirte la purificación, Señor. Purificación del planeta entero. Purifícanos de este virus. Purifícanos de esta pandemia, Señor.
destruye este virus, Señor. Pero también entregamos nuestra mente a ti, Señor, para que sea purificada por tu presencia, por el poder de tu Espíritu, Señor. Que toda la tiniebla retroceda, Señor, de nuestras vidas. Ven, Señor, ven y derrámate en nuestra casa, en nuestras vidas. Alabado seas, Señor. Te necesitamos, Señor. Nos postramos ante ti y te suplicamos, tengas piedad y misericordia de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de nuestras amigas, amigos, Señor, de sus familias. Alabado seas, Señor, bendito seas por siempre. Gracias porque aquí estás, Señor, y porque tú, Señor, te manifiestas en medio de cada casa, te manifiestas en medio de cada hogar. Bendito seas por permitirnos, Señor, compartir tu mensaje, compartir tu palabra y por estar siempre presente en medio de nosotros. Gracias, Señor. Gracias infinitas te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les doy gracias a todos y los dejo a todos en las santas y poderosas manos del Señor. Que mi Dios me los bendiga y gracias por escuchar el mensaje del Señor. Los amo en Cristo.